Aquellos que nos visitan por primera, segunda y tercera vez, la iglesia les decimos bienvenidos, que Dios les bendiga, siéntanse en su casa. Vamos al libro de Primera de Corintios, vamos a continuar con esta serie que ya la estamos terminando. Se refrescó el día con la lluvia, ¿verdad? Es bueno que llegaron mis hermanos. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 16, hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 12. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 12. Para aquellos que toman nota, el título del sermón el día de hoy es Asuntos finales de la carta de Corintios. Asuntos finales de la carta a los Corintios. El capítulo 15 lo terminamos el jueves. Estuvimos hablando sobre la doctrina de la resurrección, sobre la resurrección de Cristo y sobre la resurrección que tendremos el día en que nuestro Señor venga por segunda vez. En el capítulo 16, Pablo comienza a escribir sus saludos finales. Empieza a escribir unos asuntos finales pendientes que hay que tratar con la iglesia de Corintio. Aunque sean saludos y aunque podamos leerlos como simples saludos, la verdad, mis hermanos, es que hay que recordar aún los saludos en las cartas apostólicas, aún los saludos son inspirados por Dios. Y si son inspirados por Dios, hay verdades ahí que debemos de aprender y debemos de abrazar. Son 4 temas los que Pablo toma, o 4 temas que he tomado de la salutación final de Pablo, que vamos a partir en 2, vamos a ver hoy 2 y la próxima ocasión vamos a ver otros 2. Así que serán 4 temas que cada uno conlleva algo diferente, pero que todo está relacionado con justamente la carta a los Corintios. La carta a los Corintios, recordemos que era una iglesia problemática, recordemos que era una iglesia dividida, una iglesia que buscaba lo suyo, cada quien buscaba lo suyo, cada quien buscaba brillar, cada quien buscaba su propia doctrina, cada quien tenía sus maestros favoritos, cada quien apoyaba solamente a los que él quería. Y Pablo viene a tomar, a corregir todos estos asuntos de inmoralidad, asuntos de idolatría, asuntos en cuestión al matrimonio, asuntos en cuestión a la manera nuestra de vivir en el mundo. Pablo abarca todos estos temas en la carta, y al final, mis hermanos, nuevamente da una salutación que va a tomar 4 temas. El primer tema que vamos a ver el día de hoy es la ofrenda. La ofrenda. Estamos del versículo 1 al versículo 4, si me lo pueden proyectar, por favor. La ofrenda. Dice Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. El primer tema que vemos en el último capítulo de Corintios, en el capítulo 16, es la ofrenda. Pablo había ordenado que se levantara una ofrenda que iba a ser para la iglesia de Jerusalén, ¿sí? En este punto, en ese tema, vamos a ver 3 puntos más. El primer punto que estemos aquí es el propósito de la ofrenda. La ofrenda tiene un propósito. La ofrenda que se dio en la carta de los Corintios y que se da en la iglesia, tiene un propósito, ¿sí? No se recoge ofrenda solamente por recogerse, no se recoge ofrenda para repartirla entre unos cuantos, no, tiene un propósito la ofrenda con el cual se levanta. Vamos al versículo 1, el hecho de que Pablo hable de la ofrenda indica que la iglesia ya sabía de este tema, ¿sí? Pablo no empieza a hablar de la ofrenda como algo nuevo, como una doctrina nueva, sino como algo que la iglesia ya conocía, algo que la iglesia ya sabía. Él simplemente la menciona
porque la iglesia de Corintio ya sabía que se iba a levantar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. La ofrenda era para los santos, para la iglesia de Jerusalén. Pablo había solicitado que se levantara esta ofrenda en diversas iglesias, no solamente en Corintio, en diversas iglesias, para que fuese llevada a Jerusalén con un propósito. ¿Y cuál era este propósito? Es que la iglesia de Jerusalén era extremadamente pobre. En el tiempo de Pablo, la iglesia de Jerusalén era pobre. De hecho, Israel, el Jerusalén, aún a pesar de ser el centro religioso, o a pesar de ser un área con cierta ventaja geográfica, la verdad es que era pobre. La iglesia de Jerusalén era pobre. Por lo tanto, Pablo dice, hermanos míos, al ver la necesidad de nuestros hermanos en Jerusalén, levantemos una ofrenda. Ese es el propósito de la ofrenda. La ofrenda no se dio a Jerusalén porque fuese Jerusalén y tenían que bendecir a Jerusalén. No se levantó con ese propósito. Se levantó con el propósito de ayudar a los hermanos en necesidad en Jerusalén. Ese era el propósito. Y los hermanos en Corintio, los hermanos en Galacia, los hermanos de las otras iglesias tenían esta voluntad, buena voluntad de corazón de ofrendar y de bendecir a sus hermanos en necesidad. Algo aquí se hace semejante. Cada mes se recoge el kilo de amor. Y el kilo de amor va destinado a aquellas personas que necesitan este kilo de amor. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la ofrenda es con un propósito. Incluso la ofrenda que tú traes, los diezmos que tú traes son con un propósito. Sostener también la iglesia del Señor. Sostener lo que se necesita pagar. Sostener, hace tiempo se cambió el techo para prevenir antes que venga la lluvia. Todo esto, mis hermanos, es para sustentar la obra que el Señor está haciendo aquí en Tuxpan y en la iglesia en Corintio y en todas partes del mundo. La pobreza extrema era común en los tiempos antiguos, así como lo es en nuestros tiempos. Y la iglesia de Jerusalén tenía pocos recursos para sustentar sus necesidades. Eso mismo vemos en Hechos, cuando las viudas griegas se quejan y dicen, oye, nuestras viudas griegas están siendo descuidadas por las viudas hebreas. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Decidieron elegir a hermanos para que ellos administraran las providencias para las viudas, tanto hebreas y griegas, que no hubiera desigualdad. De la misma manera, mis hermanos, la ofrenda que traemos al altar, el kilo de amor que traemos al altar, el diezmo, incluso cuando se levantó una ofrenda especial para las bocinas, todo esto es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Seguir trabajando en la obra del Señor, seguir haciendo la obra del Señor, poder alcanzar más personas para la obra del Señor y, ¿por qué no?, ayudar a aquellos que necesitan en la obra del Señor. Ese era el propósito de la ofrenda. Los principios para la ofrenda, nuestro primer punto en este primer punto, los principios de la ofrenda lo vemos en el versículo 2. Hay ciertos principios para esta ofrenda que debemos de seguir. Pablo dice en el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Primero, para ver los principios de la ofrenda, vemos el periodo de la ofrenda. ¿Cada cuándo se tenía que ofrendar? Lo vemos en el versículo 2, cada primer día. Cada primer día representa el domingo. Cada domingo en la iglesia de Corintio se levantaba una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. De la misma manera que lo hacemos aquí en la iglesia. Cada primer día, cada semana, cada domingo se levanta una ofrenda. El segundo principio que vemos son los participantes. ¿Quién debe de participar en esta ofrenda? Pablo dice, cada uno de vosotros. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debe de disponer en nuestros corazones, separar algo para ofrendar a beneficio de la iglesia o a beneficio de aquellos que lo necesitan. El tercer principio que vemos es el lugar.
en dónde debe de recogerse esta ofrenda. Y lo vemos también, cada primer día de la semana significa en la reunión, en la iglesia. Cada primer día de la semana se reunían y en esa reunión se levantaba ofrenda. Y también vemos la proporción, cuánto debe de darse en esa ofrenda. Y Pablo dice, según haya prosperado cada uno. ¿Sí? Esto puede variar. Entonces Pablo está diciendo, según cada uno haya prosperado, guarde una partecita para esta ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y es igual como lo hacemos aquí. Según quien haya prosperado, se guarda una porción para dar de ofrenda en el servicio los domingos. Esto es bello, mis hermanos, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está hablando de antemano. Miren, hay todo un año, era el lapso que se dio, un año en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Galacia, un año para que se recoja una ofrenda de Jerusalén. Dice Pablo, yo les aconsejo que cada semana vayan guardando algo y vayan ofrendando algo para que entonces cuando se cumpla el año y cuando yo llegue no tenga que levantar ofrenda y todos tengan que sacar algo fuerte de sus bolsillos. ¿Se entiende? Algo así pasó aquí, ¿verdad? Cuando se recogió las ofrendas para las bocinas, se dio un año. Nuestro pastor nos aconsejaba cada semana, les aconsejo que vayan abonando cada semana para que no sea algo pesado, para que al final no tengas que dar mucho. Es lo que Pablo está haciendo. Dicen, miren, la ofrenda es con amor, la ofrenda es para beneficio de hermanos. El kilo de amor es con amor, pues se llama kilo de amor. El kilo de amor es para beneficio de algunos hermanos. Creo que muchos de aquí han sido bendecidos con el kilo de amor. Así que mis hermanos, cuando toque el kilo de amor, cuando toque una ofrenda especial, cuando toque dar algo a la iglesia o dar algo a un hermano en necesidad, hagámoslo con amor. Porque somos hermanos en Cristo. Hay que recordar, mis hermanos, lo que la palabra dice. Dios ama al dador alegre. Yo creo que nadie aquí se le ha forzado a dar algo. Nadie aquí se le ha reclamado por dar o por no dar algo. Pero la realidad es que aquellos que aman al Señor verán la necesidad del hermano o verán la necesidad que hay que dar el kilo de amor en este caso y poder dar algo. También vemos en el versículo 3 la protección de la ofrenda. Hay una protección en la ofrenda que se da en la iglesia. Dice Pablo, y cuando haya llegado, Pablo, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Los que ofrendan para la obra del Señor tienen el derecho de esperar que sus contribuciones se usen legítima y sabiamente. Es un derecho de la iglesia. Aquellos que dan ofrenda, aquellos que dan diezmo, tienen el derecho de esperar que la contribución que se da se use legítima y sabiamente para lo que ha sido destinada. Pablo instruyó a la iglesia de Corintio que nombrara a varios miembros respetados a quienes hubieras designado, como dice la carta, para enviarlos con Pablo en representación de la iglesia y explicar a la iglesia de Jerusalén para qué era la ofrenda. Es obligatorio, mis hermanos, que cada iglesia tenga a alguien que pueda distribuir los fondos de una manera apropiada, de una manera sabia, que sea persona piadosa y responsable. Si hay algo aquí en la iglesia que no podemos poner en tela de juicio, es la sabiduría con lo que se ha manejado las finanzas de la iglesia. Tenemos un lugar cómodo, un lugar con ventilación, con luz, techado. Se reparó la fachada enfrente hace un tiempo, se puso más luces, se pintó. Todo esto es conforme a la sabiduría y a la buena administración que debe de llevarse dentro de la iglesia. Pero todos aquí, aquellos que contribuyen, aquellos que dan ofrenda, tienen el derecho de saber que sus diezmos y sus ofrendas son
usados responsablemente y sabiamente conforme a las necesidades que haya dentro de la misma iglesia. Amén. Entonces, ese primer tema es corto, pero habla sobre la ofrenda, la importancia de ofrendar, versículo 4. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Lo que Pablo está diciendo, si yo necesito ir, pues voy, pero yo sé que habrá hermanos prudentes, responsables, que ayudarán con este encargo. Las ofrendas, mis hermanos, que se dan en la iglesia no es tirar tu dinero. Dar ofrenda no es sí es despojarte de lo tuyo, pero no debería ser algo pesado para alguno de nosotros. No debes de dar mucho si no tienes mucho. No debes de dar poco si no tienes poco. Pablo es claro en la instrucción, cada uno conforme haya prosperado, dé. ¿Sí? No hay un monto específico, no hay una cuota que hay que cubrir. Simplemente como hayas prosperado, como hayas dispuesto en tu corazón, así debes de dar. Así que cada vez, mis hermanos, que demos ofrenda, cada vez que levantemos algo especial para la iglesia, recordemos, hagámoslo con amor. Recordemos de hacerlo con alabanza, con gratitud, agradeciendo a Dios por lo que Él nos ha ya dado. Esto lo digo mucho en el discipulado. No demos ofrendas con una mentalidad de a ver qué me das. Yo te doy 20, Señor, a ver qué me das. Te doy 30, espero que me des 60. Esa es una mentalidad errónea. Cuando lleguemos al altar a dar ofrenda, a dar algo, debemos llegar con la mentalidad de agradecimiento. Señor, gracias porque me has sustentado esta semana. Gracias porque tú supliste cada una de nuestras necesidades esta semana. Y creo, Señor, que tú seguirás sustentándonos con tu providencia cada día de nuestras vidas. Esto es dar ofrenda con alabanza, con agradecimiento y con fe, entendiendo que toda buena dádiva proviene de Dios. Versículo 5. Vemos un segundo tema en la carta a los Corintios. Versículo 5 dice Pablo: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. El segundo punto se titula la obra del Señor. La obra del Señor. Hay una obra que debemos de hacer, mis hermanos. Hay una obra que debemos estar haciendo. Y esta obra tiene ciertas especificaciones. Tiene ciertas maneras en cómo debe de cumplirse. El primer punto en este tema es visión. Para hacer la obra del Señor, ¿qué debemos de tener? Visión. Dice Pablo: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo estaba teniendo visión hacia adelante de lo que iba a hacer más adelante. Pablo no vivía al día. Pablo no planeaba al día, sino que tenía planes a futuro, una visión para poder ser eficaz en la obra del Señor. En la obra del Señor debe de haber visión del futuro. El cristiano está motivado e impulsado por el amor de Dios para ver las necesidades que todavía no se han atendido o las oportunidades que todavía no se han aprovechado. Cada creyente debe tener esta visión de ver las necesidades que no se han atendido y ver las oportunidades que no se han aprovechado. Por ejemplo, al inicio de año, como ya lo dijimos, nuestro pastor dijo, ¿saben qué? Hay que traspalear, ¿verdad? Traspalear la iglesia antes de que venga la lluvia, porque si llega la lluvia, se nos va a mojar todo. ¿Qué es eso? Visión, tener algo provisto antes de que llegue. Cuando tú planeas tener una familia, tú tienes que hacerlo ¿con qué? Con visión. ¿Dónde voy a vivir?
¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Qué lugar de la ciudad nos gusta para vivir? ¿Qué clase de casa queremos tener? Todo esto es visión. Cuando tú ejerces un ministerio, hermano, de igual manera debes de tener visión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer el domingo? ¿Qué voy a hacer el próximo mes? Ya se va a acabar el calendario. Hay que hacerlo antes de que termine para tener ya listo y que los hermanos sepan. ¿Todo esto qué es? Visión. ¿Qué canción vamos a tocar el domingo? Canción nueva. Se las mando que una semana antes, 2 semanas antes. Todo eso se hace con visión. Y de esa misma manera, en el evangelismo hay que tener visión. ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién le voy a predicar? El día de mañana que te levantes para ir a trabajar, tú puedes tener visión. Voy a ir a trabajar. ¿A quién me voy a cruzar? ¿A fulanito? ¿A Juanito? ¿A Punchito? ¿De qué les voy a hablar? ¿Qué está pasando por su casa, entre sus vidas? ¿De qué les voy a compartir? Todo esto es visión. Pablo planificó buscando formas nuevas de servir y de abrir más puertas. Por ejemplo, varios años antes de escribir Primera de Corintios, Pablo escribió la carta a la iglesia en Roma. Al final de la carta menciona 2 veces que después de visitar Roma, planificaba ir a España. ¿Sí? Pablo estaba escribiendo la carta en Roma. Y en la carta en Roma dice, yo estoy planeando ir a España porque en España aún no se predica el evangelio. Pablo estaba en un lugar, pero él ya estaba planificando el siguiente lugar. ¿Se entiende? Pablo estaba sirviendo en Corintio, Pablo estaba sirviendo en Éfeso, Pablo estaba sirviendo en Filipos, pero él ya estaba planificando el siguiente viaje. Hoy estás aquí, mi hermano, hoy estás sirviendo, pero ¿has planificado hacia el futuro? ¿En dónde me gustaría servir en la iglesia? ¿Cómo me estoy preparando para servir en la iglesia? Por ejemplo, cuando llegué, mi esposa ya estaba aquí, cuando llegué aquí a Tuxpan, vi que necesitábamos músicos. Necesitamos jóvenes, porque los jóvenes, yo siempre he dicho, los jóvenes tienen tiempo y fuerzas y hay que aprovecharlas. Y desde que llegamos, comenzamos a enseñarle a los muchachos a tocar batería. Bueno, Jesco ya sabía tocar la batería, aquí lo pulimos, el bajo, y por un tiempo paramos, luego retomamos, y 3 años después se están empezando a ver los frutos. Ya tenemos un bajista, ya tenemos un baterista, ya tenemos muchachitas en el coro. ¿Y qué es esto? Visión, planificación. De igual manera el discipulado. En el discipulado les he dicho a los hermanos, yo creo que de esta clase debe de salir maestros. Aquí hay maestros, aquí hay predicadores, aquí hay personas que aman al Señor y van a servir al Señor en la iglesia local donde Dios los ha puesto. ¿Qué es eso? Visión. Tenemos ahí un par de hermanos que les estamos dando unas clases especiales para prepararlos para el ministerio. Y yo sé que no es en un mes, no es en un año. Pero ¿qué sabemos que es? Visión hacia el futuro. Por si algún día no hay quien predique, hay quien predique. Si algún día no está Moy, no está nuestro pastor, no estoy yo, pero hay hermanos que predican. Hay hermanos que enseñan, hay hermanos que cantan, hermanos que tocan, hermanos que sirven al Señor. Todo esto se hace con visión. La visión, mis hermanos, no es importante solamente en la iglesia, también es importante en nuestras vidas diarias. Visión, ¿qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos lograr? ¿A dónde queremos ir? La segunda cosa que se necesita para la obra del Señor, lo vemos en el versículo 6, y es flexibilidad. Flexibilidad. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir.
En la obra del Señor uno necesita que ser flexible, hermano. Uno planea a futuro, uno hace planes para la iglesia, para la vida, para la casa, para los hijos, pero uno debe de entender que debe de tener la flexibilidad que en el camino esos planes pueden ir cambiando o pueden irse modificando. La palabra del Señor dice, mis pensamientos son más altos que mis pensamientos y mis caminos son más altos que tus caminos. Así que es bueno planificar, es bueno tener esta visión, pero también es bueno ser flexibles en el camino. Nos podemos planificar y podemos ser tercos en nuestra idea y querer cumplir nuestra idea porque es nuestra idea, pero el Señor no quiere hacerlo así. ¿Y qué hay que ser? Flexibles. ¿Sí? Flexibles. Pablo dice, y podrá ser que me quede, puede que me quede con vosotros. Puede incluso que pase el invierno con ustedes. Puede, no sabemos. Puede que sí, puede que no. Y la iglesia de Corinto, ¿qué va a tener que hacer? Preparar lugar para Pablo, por si se queda o por si no se queda. ¿Qué es eso? Flexibilidad. Ser flexibles. La semana pasada estaba hablando con mi mamá. Mi mamá trabaja en la escuela, en Estados Unidos, trabaja en una escuela. Y obviamente cuando hay vacaciones en la escuela, pues mi mamá tiene vacaciones también. Allá en Estados Unidos, en Texas, donde yo voy, por donde vivía, los muchachos van a la escuela, si no mal recuerdo, de 8 de la mañana a 3:45 de la tarde. Es un horario completo. Y van de lunes a viernes. Pero tienen vacaciones desde a mediados de junio hasta las primeras semanas de agosto. Son vacaciones largas. Y estaba hablando con mi mamá la semana pasada, ¿verdad? Sí, la semana pasada, no me acuerdo, la semana pasada o antepasada. Mi mamá dijo, tengo ganas de verlos, voy a ir a verlos. Pues está bien, ven a vernos. Pero mi esposa y yo no teníamos planeado que mi mamá viniera. Me dijo, voy a ir a verlos, tengo vacaciones, voy a verlos. Y ella me dijo, yo llego, no vengas por mí, no, vamos a ir, ¿cómo no? ¿Pero qué hace mi esposa y yo? No, mamá, no. A ver, tú nos dijiste que venías en diciembre y hasta en diciembre te recibimos. No. Tenemos planes, tenemos cosas que hacer, tenemos una agenda llena, así que no puedes venir. Pues no, ¿verdad? La vamos a decir, sí, vente, mamá, y movemos el horario más lo que podamos hacerlo para pasar tiempo con mi mamá. ¿Qué es eso? Flexibilidad. Las cosas a veces no salen como las planeas. Cuando mi esposa y yo nos casamos, el plan era, vamos a tener un niño o una niña hasta 3 años. Después de 3 años, ya teníamos nuestro primer hijo. ¿Y qué dijo el Señor? No, primer año. ¿Y cambió planes? Claro que cambió planes. ¿Pero qué es? Flexibilidad. En la obra del Señor, mis hermanos, tienes que planear, tienes que planificar, tienes que tener visión, pero también tienes que ser flexible a los posibles cambios que han de suceder conforme el trayecto avance. A veces podemos planear, decir y hacer, pero debemos de recordar lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 4, en el versículo 15. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere. Como Dios proponga, nosotros iremos haciendo. Así que mis hermanos, en la obra del Señor, tengamos flexibilidad. Por ejemplo, el discipulado. El discipulado tenemos cada sábado, pero de vez en cuando lo cancelamos por X o Y razón. ¿Qué es eso? Flexibilidad. En todos los aspectos de la vida de la iglesia y de nuestra vida, mis hermanos, debemos de tener flexibilidad. Yo voy a Guadalajara todos los lunes a la escuela y todos los lunes mis suegros nos cuidan a nuestra hija. Y de vez en cuando mis suegros tienen algo que hacer, una cita que atender, a alguien que visitar, y ese lunes no la pueden cuidar. ¿Qué voy a hacer yo? No, a ver, suegros, ustedes me dijeron que podían cuidarme la casa cada lunes. No, que pues ni modo, me la llevo, vámonos. ¿Qué es? Flexibilidad. A veces tú tienes planes, a veces tú tienes una visión, a veces tú ya
ya estás encaminado en algo, pero Dios te cambia los planes, Dios te cambia el rumbo, Dios te cambia la manera en cómo quiere que hagas las cosas y que tú tienes que tener flexibilidad. Si no hay flexibilidad, mis hermanos, estaremos dándonos topes a cada rato con Dios por querer hacer tercamente lo que nosotros queremos hacer. Flexibilidad. Nuestros dones espirituales y talentos, así como nuestros deseos inspirados por el Espíritu Santo, pueden darnos pistas acerca del tipo del trabajo que el Señor quiere que hagamos. Pero Él puede hacerlo, cambiar el camino en cómo debemos de servir. Por ejemplo, yo sé tocar instrumentos. Yo puedo deducir y decir, Señor, yo toco instrumentos. Estoy muy seguro que quieres que te sirva. ¿En dónde? En alabanza, ¿verdad? Pero puede que Dios no quiera que le sirva en alabanza. Puede que Dios quiere que le sirva en otra área. ¿Y yo qué debo de tener? Flexibilidad. ¿Sí? En todas las áreas de nuestra vida debemos de ser flexibles. Versículo 7. Punto número 3 para la obra del Señor. Debemos tener visión, debemos de tener flexibilidad y debemos de tener esmero en el servicio. Esmero en el servicio. Porque no quiero veros de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Hacer la obra del Señor en la manera que Él quiera, mis hermanos, demanda gran esfuerzo en el desempeño de lo que estamos haciendo en el momento. Hacer la obra del Señor demanda esfuerzo, esmero, gran esfuerzo en la obra que estamos haciendo en el momento. Pablo dice en el versículo 7, yo no quiero ir a ustedes de paso. Yo no quiero nada más pasar y saludar. No, yo quiero ir y espero estar con ustedes algún tiempo. ¿Sí? Pablo dice, yo no quiero solamente ir de paso unos 2 o 3 días porque estoy apurado para llegar a Jerusalén. No. Yo quiero estar con ustedes y estar un tiempo con ustedes. Pero por mientras, versículo 8, pero por mientras estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios, Corintios, yo quiero estar con ustedes un buen tiempo, pero por mientras tengo que trabajar en Éfeso hasta Pentecostés. Y mientras Pablo está en Éfeso, yo no me imagino a Pablo de, ay, pues ya, pues como sea, porque quiero ir a Corintio, ándale así, ya. No, él se esmeraba, se esforzaba en el trabajo que hacía en Éfeso. De igual manera, mis hermanos, en donde estás ahorita, esfuérzate en hacerlo bien. Esfuérzate en hacerlo bien. Si nos toca estar en el piano, esforcémonos para hacerlo bien. Lo mejor posible. Lo mejor que la capacidad que Dios te ha dado pueda hacer. Lo mejor. Por ejemplo, doy ejemplos que conozco porque no puedo hablar por alguien más, pero por ejemplo, la música, tenemos bajo, tenemos piano, pero nos faltan instrumentos, ¿verdad? Nos faltan guitarras y pads y muchas cosas que nos faltan, ¿verdad? Y yo siempre digo a mi esposa, ay, siento ese huequito que nos falta rellenarle más. Yo le decía a los discipulados, a lo mejor muchas de la iglesia no saben de música y no hayan, ni se dan cuenta, ¿verdad? Pero yo le digo a mi esposa, yo no me siento, yo quiero que se escuche rellenito. ¿Qué empiece a hacer? Venir entre semana y grabar la guitarra, grabar el piano, la canción de Santo, Santo, escucha un pianito bonito, vine y lo grabé antes. ¿Para qué? Para que se escuche mejor, para intentar que se escuche mejor. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa capacidad y ¿por qué no usarla? ¿Se entiende? No sería un esfuerzo de decir, pues, como salga, ensayamos 1 hora antes y vámonos. No. Hay que esforzarse en lo que sabemos hacer. Y no sé todo, no sé mucho, pero lo que sepa, lo haré lo mejor posible.
Te toca estar de ujier, te toca estar en el aseo, te toca estar en los talentos, en el grupo de alabanza, te toca estar en el discipulado, te toca enseñar a los niños. Haz lo mejor que puedas hacer. Lo mejor que puedas hacer. Aunque te digan exagerado, aunque te digan que eres triquiento, tú haz lo mejor que puedas hacer. Con mi esposa, cuando nos casamos, mi esposa pues se cambió de la casa de sus papás a nuestra casa, ¿verdad? Y sacaba cosas, y un mueblezote de cosas para coser, y otro mueblezote de cosas para pintar, y para recortar, y para pegar, y para telas, y dije, amor, pues no tenemos una mansión, ¿verdad? Para meter tanto, ¿verdad? Pero mi esposa, cuando hace una clase, ella hace lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda. Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela bíblica, nos tocaba preparar un sermón para la clase, era parte de estudiar. Y pues todos traíamos nuestros apuntes y toda la cosa, ¿verdad? Pero cuando le tocaba a mi esposa, olvídate, mi esposa llevaba una cajota a su predicación. Me acuerdo que ponía algo aquí enfrente. Se vestía diferente. ¿Por qué? Porque ella quiere hacer lo mejor posible. ¿Y hay muchos tickets en la casa? Sí, hay muchos tickets en la casa. Pero es porque mi esposa se esfuerza en hacer lo mejor que puede hacer. La pregunta es, mi hermano, ¿donde tú sirves, cómo estás sirviendo? ¿Te esmeras en hacerlo? ¿Te esfuerzas en hacer lo mejor que puedes hacer? Es que no sé mucho. Lo que sepas, ¿te esfuerzas en hacerlo bien? Miren, los músicos nos tocan los talentos de vez en cuando. Y la mayoría somos jóvenes, Y como somos jóvenes, no sabemos cocinar muy bien. Pero hacemos unos sándwiches deliciosos. ¿Por qué? Porque nos esforzamos en hacerlo bien. Y nos planificamos para hacerlo. Mis hermanos, es la idea. Haga lo que hagas, esfuérzate en hacerlo. Ten visión, sé flexible, pero en donde estés, esfuérzate. Muchachos, esfuércense. En la escuela, en la iglesia, donde estén sirviendo, esfuércense. El Señor Jesús nos dejó una gran comisión en Mateo 28, 19 al 20. Lo podemos leer, si lo podemos proyectar, por favor. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús nos dice, vayan y hagan discípulos. Y para ser discípulos, ¿qué se necesita? Esforzarse. ¿Cuánto dura el discipulado aquí en la iglesia? ¿Un año? Es un año que debemos de estar constante, tanto el alumno como el maestro. Debemos de estar en constancia, esforzándolos en preparar, en discipular, en enseñar. Y después de ahí, ¿qué sigue? Discipulado 2, otro año. ¿Pero qué es? Esfuerzo. ¿Quieres aprender del Señor? Esfuérzate. ¿Quieres aprender del Señor? Esmérate en leer la palabra de Dios. Mis hermanos, queremos aprender la palabra del Señor. 10 minutos a la semana no nos van a alcanzar. 10 minutos en un mes no nos van a alcanzar. Queremos aprender del Señor, debemos esforzarnos y esmerarnos en leer y hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Es lo que se necesita. Una vez un hermano me preguntó, hermano, ¿cómo le hace para aprenderse los versículos? Leyendo. Si no lees, ¿cómo te lo vas a aprender? No creas que tengo una memoria así dotada, no. Yo pasaba con 7 en la escuela. Pero uno se esfuerza en hacer lo que el Señor le ha mandado hacer lo mejor posible. Esfuérzate, hermano. Si estás en el discipulado 1, discipulado 2, esfuérzate. Pon atención. Escribe tus notas.
lee tu Biblia, haz la tarea, sigue esforzándote. Tú vienes los domingos a la iglesia, esfuérzate. Esfuérzate en tu casa, esfuérzate con tus hijos, con tu cónyuge. Esforcémonos, mis hermanos, en hacer la obra del Señor. La cuarta cosa que necesitamos para hacer la obra del Señor es aceptar la oposición como un reto. Aceptar la oposición como un reto. Versículo 9. Debemos de aceptar la oposición como un reto. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Para poder hacer la obra del Señor debemos aceptar la oposición como un reto más y no como un impedimento. Para hacer la obra del Señor, eso lo pueden apuntar porque es de gran importancia. Para hacer la obra del Señor debemos ver la oposición como un reto y no como un impedimento. ¿Se entiende? La oposición hay que verla como un reto y no como un impedimento. Hoy llovió. La lluvia es una bendición del Señor. Pero salir cuando está lloviendo es un reto, no un impedimento. ¿Se entiende? Llovió. No, pues ya no voy. Mira, está tronando. No, ya no vayamos porque en el camino nos va a caer la lluvia. No, es un reto, no es un impedimento para venir. Es un reto, mis hermanos. Si ves que está lloviznando o ya está tronando, como decimos, ten visión y vente antes. Si ves que está lloviznando, toma el reto y ponte un impermeable, una bolsa de plástico, no importa. Hoy nos venimos mi esposa y yo con impermeables y mi hija llevaba su impermeable también. ¿Por qué? Porque toda la posición es un reto, no un impedimento. Mi familia me dejó de hablar, es un reto, no un impedimento. Mi esposo, mis hijos, el trabajo, llámalo como quieres llamarlo, toda posición es un reto y no un impedimento. En la obra del Señor, hermano, es que no sé leer bien, es un reto, no es un impedimento. No sé mucho, es un reto, no un impedimento. Me da pena. A ver, le dije a una jovencita, ora. Me da pena. Es un reto, no es un impedimento. Todo, hermanos, todo aquello que te puede o te quiere impedir o te quiere detener en hacer la obra del Señor, no lo veas como un impedimento, velo como un reto. Velo como un reto que hay que sobrellevar. En el tiempo del presente no hay tal cosa como un ministerio auténtico, sin problemas y oposición de alguna clase. Toda iglesia, todo ministerio tiene oposición. Podrías preguntarle a nuestro pastor cuánta oposición no hubo cuando él llegó a los pies de Cristo, o cuando él y la familia estuvo haciendo y levantando la iglesia, y muchos de ustedes vieron toda la oposición que hubo. En cada ministerio, en cada iglesia, en cada vida va a haber oposición. Pero uno debe de entender, mis hermanos, que la oposición no es un impedimento. La oposición no es una pared de 20 metros que no podemos brincar. Será un tope. Será una banqueta. Será una bardita. Pero no es un impedimento, es un reto. Es un reto. En nuestro diario vivir, mis hermanos, enfrentaremos oposición. En nuestro diario vivir habrá oposición, habrá problemas, habrá cosas que nos quieran hacer detenernos en lo que estamos haciendo. Pero es necesario ver todo como un reto. Seguir luchando, seguir corriendo.
No decir, bueno, pues ya pasó esto, mejor ya no hago nada. No, verlo como un reto. Algo para que se rían. Cuando llegué, yo toda mi vida he sido guitarrista. Toda mi vida he sido guitarrista. Cuando estaba en el grupo de alabanza en Texas, cuando fui líder de alabanza en Texas, yo no cantaba, yo tocaba la guitarra. Cuando llegué aquí, pues me tocó cantar. Y no desafinaba tanto, ¿verdad? Pero se me iba uno que otro, ¿verdad? Y un día mi pastor me dijo, Kevin, cantas bien, pero ahí como que se escucha algo, ¿verdad? Algo como que no cuadra. ¿Y qué voy a decir yo? No. Ya, hermano, ya no voy a cantar porque me dijeron que no, lo vi como un reto y dije, pues, ¿sabes qué, amor? Necesito clases de canto. Y busqué clases de canto. Y tuve un año tomando clases de canto por internet. Y no digo que canto como Luis Miguel, ¿verdad? Pero mejoré. ¿Por qué? Porque toda oposición, digo que mi sueño no es oposición, pero toda oposición es un reto. Toda cosita, todo muro, todo aquello que te quiere desanimar a seguir adelante es un reto, no un impedimento. Si te falta algo, es un reto. Pues esfuérzate en conseguirlo. Si notas que necesitas aprender algo, necesitas mejorar en algo, velo como un reto y no como un impedimento en hacer la obra del Señor. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Dice Pablo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo está diciendo, hermanos, si supieran lo que pasamos en Asia, de la gran tribulación, que fue mayor que nuestras propias fuerzas. Y dice Pablo en el versículo 8, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La tribulación de Pablo en Asia fue tan grande, fue de tal manera que Pablo mismo dijo, ¿sabes qué? Creo que aquí ya no la voy a librar. Hasta aquí llegamos. Pero ¿qué dice el versículo Pablo en el versículo 9? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que confiásemos en nosotros mismos, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice Pablo, yo pensé que me iba a morir. Yo literal pensé que me iba a morir. Pero como ya pensaba que me iba a morir, mejor confié en Dios. Porque yo ya no podía hacer nada. Confié en Dios porque yo ya no tenía fuerzas. Confié en Dios porque yo ya no vi salida. Confié en Dios porque en mis manos ya no había nada más que hacer. Así que yo mejor confié en Dios porque Él es el que resucita a los muertos. Versículo 10. Por eso dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo está diciendo, yo pasé una tribulación tan fuerte, pero confié en Dios y Él me libró. Y no solamente me libró, sino que nos está librando, nos libra. Y no solamente eso, sino en el futuro yo creo que nos librará de tan gran muerte hasta que Él nos llame. Esta es la confianza de Pablo en los momentos difíciles. Para lograr, mis hermanos, ver la oposición como un reto y no un impedimento, necesitamos confiar plenamente en Dios, no en nosotros mismos.
Porque llegará un momento en que nuestras fuerzas se acaban, en el que el ánimo se termina. Y lo único que nos va a sustentar serán las fuerzas de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez yo no pueda con mis fuerzas, pero Señor, tú sí puedes con tus fuerzas. Fortaléceme. Fortaléceme. Y ya no puedo, pero tú sí puedes. Fortaléceme. El reto es grande, pero no es un impedimento porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no hay nada que nos pueda detener, ni nadie que nos pueda detener. El reto es grande, pero no es un impedimento. Versículo 10 de 1 Corintios. Nuestro siguiente punto. Lo que necesitamos para hacer la obra del Señor. Ya vimos que necesitamos visión, ya vimos que necesitamos flexibilidad, ya vimos que necesitamos esmero, esfuerzo, ya vimos que necesitamos aceptar la oposición como un reto y no como un impedimento. Y el quinto es, necesitamos espíritu de equipo. Necesitamos espíritu de equipo. Versículos 10 y 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Para hacer la obra del Señor se necesita espíritu de equipo. Trabajar como un equipo. Pablo mandó a Timoteo a Corintio. Timoteo era un joven inexperto, un joven que aún tenía mucho camino por recorrer. Y Pablo entendía la situación de Corintio. Corintio era una iglesia egoísta, una iglesia soberbia, una iglesia que pensaba que ellos lo sabían todo y lo podían todo. Y Pablo entendió, oye, si la iglesia de Corintio me desobedeció a mí, ¿qué va a pasar con Timoteo? Y por eso Pablo les dice, voy a mandar a Timoteo, versículo 10, asegúrense que esté con ustedes con tranquilidad. Trátenmelo bien, por favor. No lo tengan en poco, trátenmelo bien. Son un equipo, porque Timoteo hace la obra del Señor así como la hago yo. Es un equipo. ¿Se entiende? Es un equipo. Los jóvenes que se están levantando son equipo. Alentémosle, hermanos. Yo les voy a animar. Alienten a los muchachos. Aliéntenlos, anímenlos, fortalezcanlos. Ellos hacen la obra como nosotros la hacemos. A los hermanos que son nuevos, fortalezcamos a los hermanos, animémosle. Porque ellos van a hacer o están haciendo la obra que hacemos nosotros. A los hermanos de la tercera edad, animémoslos también. Démosles aliento, fortaleza. Porque muchos de ellos han hecho mucho por la obra del Señor. ¿Se entiende la idea, mis hermanos? Para hacer la obra del Señor necesitamos espíritu de equipo, trabajar en conjunto. Aquí nadie es mayor que otro, aquí nadie sobresale más que otro. Todos vamos como equipo a ganar. ¿Se recordaban cuando hablábamos de esto? La iglesia es un equipo, no todos pueden ser delanteros, no todos pueden ser defensas, no todos pueden ser mediocampistas. A uno le toca meter goles, a otro le toca parar los goles. Pero sea cual sea el caso, somos un equipo que sale a ganar. Hay que trabajar de esa manera. Aquí no debe de haber celos, no debe haber contiendas. No, mira cómo hace él lo haría mejor. Mira cómo yo lo haría mejor. Yo lo hago mejor. No debe haber eso, debe haber apoyo, esfuerzo, equipo. El que se equivoca, hermano, así no eran las cosas, pero vente, te levantamos y seguimos adelante.
No se trata de pisotear a alguien, no se trata de exaltar a alguien. Se trata de que la iglesia en conjunto, en equipo, como familia, vaya haciendo la obra de Dios. Trátenlo con tranquilidad, que esté con vosotros con tranquilidad. Hermanos, podemos hacernos la pregunta. Mira al lado, a quien tienes a un lado tuyo. No le preguntes, pero pregúntate tú mismo, ¿mi hermano está tranquilo? ¿Estará tranquilo? ¿Estará tranquilo conmigo? ¿Lo estoy tratando de tal manera que él está tranquilo? Y para terminar, mis hermanos, punto número 6, que se necesita para hacer la obra del Señor. Se necesita sensibilidad a cómo el Espíritu dirige a otros. Sensibilidad a cómo el Espíritu dirige a otros. Versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Timoteo era un joven, era alguien inexperto, era alguien que a lo mejor aún no sabía todos los temas que había de tratar o cómo tratarlos, pero Apolos ya era alguien de experiencia, ya era un líder, ya era alguien formado y alguien querido por la misma iglesia de Corintio. Probablemente Pablo pensó y dijo: Apolos, es necesario que tú vayas a Corintios para arreglar estos asuntos. Probablemente Pablo pensó y dijo: Apolos, es necesario, te quiero a ti que estés al mando dirigiendo la misión en Corintio. ¿Pero qué dijo Apolos? No. ¡Rebelde! ¿Desobedeció a Apolos? No, él estaba trabajando en Éfeso. Y fíjense las palabras que usó Pablo. Le rogué, Apolos, por favor, hazlo. Apolos, por favor, ve, dirige la misión. Apolos, ve, por favor, hazlo. ¿Y qué dijo Apolos? No puedo. O no quiero, no sé. Pero las palabras que usa Pablo después: mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. No era una rebeldía, no era una desobediencia. Era que probablemente Apolos en Éfeso tenía un trabajo que tenía que hacer. ¿Se entiende? A lo mejor Pablo esperaba y se esmeró y se ilusionó de que Apolos estuviera ahí, pero Apolos tenía otra encomienda por el Espíritu mismo. Tenía otro trabajo que hacer. Y Pablo dice: pues no va a ir, pero cuando tenga oportunidad lo va a hacer. Mis hermanos, para hacer la obra del Señor debemos de ser sensibles en cómo el Espíritu está obrando en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es diferente. No todos están donde estoy yo y no todos estamos donde estás tú. ¿Se entiende? Y a lo mejor tú puedes decir: es que te necesito aquí, pero debes de ser sensible cómo el Espíritu está guiando a la iglesia. Hermano, debe ser sensible cómo el Espíritu está guiando en tu vida. Líder, debe ser sensible cómo el Espíritu está guiando a aquellos que están debajo de tu liderazgo. Debe de ser sensible. Yo recuerdo cuando le estaba enseñando a tocar a los muchachos, a Josué le dije: tú vas a tocar el bajo, y a Casiel le dije: tú vas a tocar la guitarra. Ya anduvimos. Y Josué batallaba: tú vas a tocar el bajo y tú la guitarra. Y José me decía: yo la guitarra. No, tú el bajo y él la guitarra. Y tú el bajo y él la guitarra. Y así estuve, necio, como 2 meses, 3 meses. Tú el bajo, practicaste, por eso no, porque no practicaba. Tú el bajo y tú la guitarra.
Hasta que tuve que ser sensible y ver que Josué tenía otros dones y que Jaciel iba a tocar el bajo y la guitarra. Y yo no puedo decir, no, es que tú tienes que tocar el bajo porque yo te quiero en el bajo y como yo te quiero en el bajo, vas a tocar el bajo. Cuando yo estaba joven, a mi hermano lo llevaron a clases de piano. Mi hermano es muy listo, es una persona muy inteligente, de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, muy inteligente, pero para la música no es tan inteligente. Pero él lo llevaron a clases de piano y él estaba en piano, no, mi mamá, tú puedes, no, piano. Y en una ocasión acompañé a mi hermano a las clases, yo tenía como 8 años, a sus clases, yo tenía como 10, yo tenía como 8. Lo acompañé y vio que el maestro pues nada más estaba ahí, y dijo el maestro, vente a tocar la batería. A ver, le vas a hacer así. Y de repente, ay, la agarraste, a ver, haz ese otro, ay, haz ese otro. Y oye, muchacho, pues, ¿tú qué estás haciendo sin tomar clases? Y, ¿sabes algo? Nunca me dieron clases. Pero mi mamá se enfocó tanto en mi hermano en decir, hijo, tú, le regalaron un piano, le regalaron cosas, y mi hermano nunca aprendió a tocar. ¿Por qué? Porque a veces podemos entercarnos, si es una palabra correcta, en hacerlo como nosotros queremos que se haga, y no estamos teniendo la sensibilidad de ver cómo el Espíritu Santo está obrando en los demás. A lo mejor tú le quieres decir a tu hijo, tú vas a ser doctor. Tú vas a ser doctor. Pero si no somos sensibles, mis hermanos, a cómo Dios lo está llevando, él puede ser doctor, pero no va a ser un gran doctor porque lo va a hacer a fuerza. Tú puedes querer hacer algo y tú puedes querer que otros hagan algo, que tus hijos hagan algo, pero si no tenemos esa sensibilidad de cómo el Espíritu Santo está moviendo y guiando a cada uno de nosotros, va a haber personas tocando a fuerzas, va a haber personas haciendo las cosas a la fuerza, va a haber personas que lo hacen, pero lo hacen de mala gana. ¿Por qué? Porque simplemente los queremos tener ahí. Y Pablo lo entendió. Pablo le rogó a Apolos, por favor, Apolos, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué ocupas? Ve. Apolo dijo, no. Mis hermanos, muchas veces nosotros podemos tener esta misma actitud con nosotros mismos. Pongamos de pie en esta noche. Muchas veces nosotros podemos tener esa actitud con nosotros mismos. Nosotros nos podemos aferrar a algo, a hacer algo. Señor, tengo el deseo de hacer tal cosa, lo voy a hacer. Y estamos. Y el Señor dice, no lo hagas. No, sí, es que yo sé que puedo, yo sé que debo, yo sé que se va a lograr. Y el Señor dice, no te toca a ti hacerlo. No, es que Señor, fíjate que si le pongo más entusiasmo no. Me recuerda a Pedro. A Pedro cuando Jesús fue arrestado. ¿Qué dijo Pedro? Están arrestando al Señor, déjalo ayudo. Y sacó su espada y cortó una oreja. ¿Y qué dijo el Señor? Pedro, ¿qué estás haciendo? Pedro tenía buena intención. Pedro quería ayudar a su Señor. Pero Jesús le dijo, Pedro, ¿qué haces? Yo no te dije que lo hicieras. Yo no te dije que desvainaras tu espada. ¿Por qué lo haces? En otra ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos, yo he de morir. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, no mueras. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Me quieres ayudar? No. Y muchas veces nosotros nos podemos estar aferrados a querer hacer algo que el Señor no nos ha llamado a hacer.
Estamos aferrando a nuestros hijos a que hagan algo que ellos no quieren hacer. Estamos aferrando a nuestro cónyuge a hacer algo que nuestro cónyuge no quiere hacer. Estamos aferrados a nosotros a hacer algo que el Señor no nos llamó a hacer. Por ejemplo, mis hermanos, Dios me llamó a dos cosas, a donde he entendido, a tocar y a predicar. Yo no tengo que meter mano donde Dios no me ha llamado a meter mano. ¿Se entiende? Yo puedo estar aferrado. No, es que mira, yo voy a estar con las mujeres, y yo voy a estar con los niños, y yo voy a estar con los jóvenes, y esto y lo otro. A ver, ¿a qué Dios te ha llamado? Estamos terminando la carta a los Corintios. La pregunta que Dios nos hace el día de hoy es: ¿a qué te he llamado? ¿A qué te he llamado? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿O te estás aferrando en querer hacer otras cosas que yo no te he llamado a que hagas? Seamos sensibles, mis hermanos, a cómo el Espíritu Santo mueve las piezas conforme a su voluntad. Ora por tu esposo, ora por tus hijos, ora por el futuro de tus hijos, pero sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Pide dirección a Dios. Aquel que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. No nos aferremos a cosas que el Señor no nos ha llamado a hacer. Hagamos la obra del Señor y hagámoslo conforme Él quiere que la hagamos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tu Padre. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos has llamado. En tu misericordia tú nos has dado vida, nos has llamado a ser tu obra, nos has llamado a ser iglesia, Padre, y deseamos honrarte, Señor, haciéndolo bien, dándote honra, dándote gloria, glorificando tu santo nombre en cada cosa que hagamos, Padre Dios mío. Padre, danos dirección, Señor, en todas las cosas que debemos de hacer, en las cosas que no debemos de hacer, Padre, en donde debemos de entrar y en donde debemos de salir, Señor Jesús. Dirígenos conforme a tu voluntad, dirígenos a tus caminos, Señor Padre, y que cada día que pase en tu palabra, Padre Santo, seas tú obrando en nuestras vidas, moldeándonos, transformándonos conforme a tu voluntad por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gloria, te damos honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar a nuestro